Hola, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están? Bien, Hola, muy bien. Bueno, les traigo una propuesta, pero antes invitemos a la demás gente. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Frontera entre chismes y conflictos y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A no ser que no quieran hablar de otra cosa. Dale. Les traigo el tema de la frontera colombo-ecuatoriana. A mí me surge una duda para empezar, no sé, ¿dónde está la frontera? Yo tengo un datazo sobre eso, algo que de verdad Échalo increíble, pa' acá, perfecto échalo pa' para acá. la conversación. Podemos ubicarnos geoespacialmente en Latinoamérica, pero principalmente en la latitud norte y en el hemisferio occidental, aquí cerquita donde estamos básicamente. La frontera sigue el trazado de varios ríos que ya ahorita mencionaremos, un recorrido de unos 586 kilómetros más o menos, que se parte desde principalmente la zona de la boca del río Mataje, al lado del Pacífico, en la costa del Pacífico mejor dicho, hasta la desembocadura del río Mina, ya en la zona selvática amazónica como tal. Y esa zona del río, la del Mataje, limita con un paralelo, mejor dicho, la corta un paralelo. Eso hace que se limite la zona marítima unas 200 millas más adentro. Y bueno, también es importante también aclarar ahí que, bueno, la frontera colombo-ecuatoriana es muy especial e incluso podríamos decir única, porque pues Parce está rodeada por tres espacios ecológicos muy importantes, que son la zona del Pacífico, la zona andina y la Amazonía. Entonces, bueno, por la zona del Pacífico obviamente tenemos una zona pues llena de manglares y selvas muy densas, pero pues si lo metemos al otro lado de la Amazonía, pues se encuentran territorios planos y selváticos, que esto favorece como tal, bueno, la riqueza de especies y aparte, bueno, tal vez no lo favorece, pero sí es una condición de varios conflictos sociales y varias tensiones que se dan en la frontera. Okay. Pero bueno, hablando de frontera, creo que también es importante cómo se da históricamente esta frontera, cómo se constituye. Sí, no, mira, eso es súper interesante porque por allá cuando se disuelve la Gran Colombia, en 1831, se comienzan a crear una serie de estados centralizados. Entonces, esos estados comienzan a forjar unos límites, pero esos son conocidos como fronteras de papel, porque son fronteras que se mueven, se tergiversan, uno entra, el otro sale. Pura geopolítica. Exactamente. Entonces, el problema que justamente tienen estas fronteras, que también viene guiado de una lógica global, es que al mismo tiempo se comienzan a desarrollar unos procesos de industrialización en Europa, ¿sí? Y ya para finales de lo que viene siendo el siglo XIX e inicios del XX, estados como, o bueno, imperios más bien, como Alemania, Inglaterra y asimismo Estados Unidos, debido justamente a los avances tecnológicos que tienen para el momento, necesitan de caucho para lo que son las llantas de los carros, de los aviones, para todos estos artefactos que ellos comienzan a crear. Entonces, una zona de explotación del caucho es el Amazonas, ¿sí? Y dentro de esto tenemos que recordar que justamente el Amazonas converge en varios países, entre esos Colombia, Ecuador y Perú, ¿sí? Entonces, cuando comienza esa explotación del caucho en estos países, se comienza primero por, se podría decir, como colocar a los indígenas que habitaban este territorio o esta frontera en específico como jornaleros, pero que a la final termina siendo una explotación, a ellos no les pagan nada y se termina convirtiendo en un exterminio como tal de los indígenas. Pero esta frontera comienza a coger un carácter ya, digamos, en el papel, o sea, ya político en sí, con una serie de tratados. Ok, listo. Y bueno, ¿y estos tratados de qué tratan? No, y es que esto es muy importante porque realmente muestra que la frontera no es algo dado ni algo hecho, sino que es algo que es dinámico y que se va formando durante contextos económicos, políticos y sociales. Entonces, bueno, está de más decir que Ecuador, Colombia y Perú son como los tres amigos que se caen mal y están en el mismo plano porque tienen que estar ahí, punto. Sin embargo, Ecuador tenía problemas de dinero, era como el amigo favorito, no sé. Y entonces, y además tenía que tener una buena relación geopolítica con Colombia. Entonces, en 1916, también era porque por la Gran Colombia, en estas fronteras de papel, no había una frontera clara, gracias a los accidentes geográficos, por los ríos y por todo esto. Entonces, en 1916, en Bogotá, el 15 de julio,
se hizo el Tratado de Bernaza Suárez, el cual Ecuador, para solventar sus problemas económicos, le da un territorio que hoy día es Putumayo a Colombia. Y así para ganarse el favor de Colombia y quedar como en las bases, quedar de panas. Sin embargo, Perú quedó como el amigo resentido, el amigo como... Sin embargo, Colombia geopolíticamente fue como el amigo falso. Le dio del territorio que le dio Ecuador, se lo dio a Perú a escondidas 5 años después. Traición en secreto. Fuera de eso, bajo puerta, en 1922 en el Tratado de Salomón Lozano. Sin embargo, como Perú era el enemigo común entre los dos, hubo un problema otra vez entre los 3 países. Entonces, Perú se comenzó a enfrentar con Colombia en 1932 y después Ecuador con Perú en 1941 en una guerra súper sangrienta. Sin embargo, el conflicto entre Ecuador y Perú fue tan grande que siguió hasta los años 90, 1990. Entonces yo me pregunto, ¿qué conflictos hubieron entre estos 3 países específicamente? ¿Qué? ¿No te gusta? Pues no sé. ¿Hubo o no hubo? ¿Hubo o no hubo? ¿Cuáles? ¿Qué tratados hay? Ojo al parche lo que les voy a contar. Eso fue pureza. El tema fue la pureza. Resulta que estos jóvenes, Bernaza y Suárez, eran full amigos, full llaves, bacanos, así chévere, sí, de toda la vida. Pero resulta que la idea era generar unos límites, como si fueran unas líneas que no son tales. Pero ¿qué pasa? Cuando estos manes chéveres, bacanos se reunieron a generar el tratado, se olvidaron de que en esa línea que no es tal, es en realidad una zona de vida. Hay unas personas que viven ahí que llevan a cabo todas sus tareas de la vida cotidiana. ¿Qué pasa? El resguardo indígena de los chiles quedó fracturado. Una parte del resguardo quedó en Ecuador. Sí, así, a mansalva, eso no importaba, sí, porque lo que importaba era el tratado diplomático entre Ecuador y Colombia, y quienes vivían ahí, ¿qué pasó? Aquí no pasó nada, todo bien, todo bacano, no, nada. Nos lavamos las manos. Hoy en día hay resguardos y comunidades indígenas, por ejemplo la de los Pastos, que están llevando a cabo procesos de reivindicación territorial. Es decir, ellos quieren conformar un proyecto de nación, pero ¿qué pasa? Ellos tienen una cosmovisión, una forma de habitar la tierra, de entender el espacio. Entonces, la idea es que ellos puedan dignificar sus vidas, su existencia a partir de lo que es su pueblo. Y entonces por eso también se llaman etnias transfronterizas, porque van más allá de las fronteras que estos señores diplomáticos, políticos legítimos y su autoridad construyen sin pensar y sin hacer partícipes a los actores que hay aquí. Entonces eso es muy triste. Ahora que hay muchísimas tensiones más que habría que ver, yo no sé, ahí eso me inquieta un poco, me molesta. Claro, hay más tensiones, y yo creo que parte importante de analizar justamente estas tensiones y lo que hemos venido hablando es la interrelación directa que hay entre Ecuador y Colombia, justamente en esa frontera. No podemos, digamos, que negar todos los conflictos que hemos tenido, y como si los conflictos se vieran de forma aparte. Los conflictos se ven de manera integral y viven en la frontera misma. Un ejemplo de esto es justamente, una característica principal se está en la tierra, en lo geopolítico, en lo geográfico, incluso en todas esas condiciones que demarcan. Entonces, exacto, la posición de la tierra es fundamental para comprender estas tensiones. Y en este marco tenemos justamente el ejemplo que nos daba, ese chismecito que nos daba Jonathan del caucho, porque es que las condiciones geográficas suponen también la forma en la cual empieza a crecer el caucho y por qué se da justamente en ese territorio. Otra cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta en marco de las tensiones justamente de la frontera es esta relación que tiene fuertemente el Estado, porque vemos que tanto Ecuador como Colombia vienen a ser estados altamente centralizados, lo que marca una forma de marginación casi que histórica, tanto en Ecuador como en Colombia, porque se ve como una falta de presencia, casi una ausencia en estos territorios, y eso también configura una dinámica importante en las relaciones económicas. ¿Por qué? Porque vamos a ver una parte legal primero
con la gasolina y el gas que es normalmente subsidiado en Ecuador, es vendido en Colombia de manera ilegal. Y otra muy importante es la del narcotráfico. Entonces la venta de la coca... Y ahí lo del conflicto armado en Colombia que Claro, está ahí. iba para allá. Parte importante de eso en cuanto al narcotráfico también es la presencia del conflicto de las insurgencias en esta parte de la frontera. La presencia de las insurgencias en la frontera colombo-ecuatoriana es importante, tanto así que irrumpe un poco en las relaciones políticas en el 2008 que tenía Ecuador y Colombia, porque Colombia llega al territorio ecuatoriano a desmantelar un campamento de forma abrupta y eso hace una tensión terrible entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, pues ya con el Tratado de Paz vemos que las apuestas son muchas. Sin embargo, me gustaría reiterar un poco en esa relación del narcotráfico y el territorio. Bueno, sí, o sea, creo que el uso del espacio también determina muchas tensiones hablando del narcotráfico, ¿no? Nos encontramos en una frontera que está conectada por 4 ríos principales, entre los cuales tenemos el río Putumayo, el río Cachi, el Mira y el San Miguel, entre otros. Pero estos son los principales que se usan como vía fluvial para el narcotráfico, en especial el río Cachi, que obviamente conecta con la zona del Tulcán, que es un puerto básicamente ilegal, que está pues liderado por líderes pues que se dedican al narcotráfico, y esto bueno crea tensiones sociales, económicas, que pues obviamente se aprovechan del abandono estatal pues ya hay en esta línea. Pero bueno, el tema que nos compete, parce, o sea, nosotros somos maestros, ¿cómo venimos nosotros a enseñar esto? Sí, Yo creo que ¿cómo lo hacemos? Sí, parte fundamental de esto yo creo que en la manera de enseñarlo es prácticamente como lo hemos desarrollado, un poco la interdisciplinariedad, pero nunca olvidando ni dejando de parte, de un lado por decirlo así, la relación que existe entre la frontera y la región la nación y el mundo, porque es que ese orden es importante y la frontera no está sola, sino que sigue unas formas de orden mundial misma, como el caucho, justamente la necesidad del caucho a finales del siglo XIX y principios de XX. Totalmente. Y también habría que pensar, bueno, algo que se me acaba de venir a la mente, así iluminación. Momento lumínico. Así, totalmente, es la didáctica. O sea, llevar no toda esta mano de información, sino específicamente el punto clave. Como vemos la frontera como zona de vida, no aislada del mundo, no aislada de las otras naciones, así como nos lo ha dicho Cami, es también que no podemos limitarnos en la enseñanza de esto, que los chicos, las chicas dibujen una línea en un mapa y listo, aquí está Colombia, aquí está Ecuador y aquí está la línea, esto ya está la frontera. No, sí. Ahí si maximizamos la imagen y también nuestra percepción, vemos que hay muchas personas, muchas comunidades, resguardos indígenas, comunidades indígenas, afrocolombianas, afroecuatorianas, actores incluso políticos de cada uno de los dos gobiernos, colombiano y ecuatoriano, que construyen eso que mal llamado es una línea, es realmente una frontera. Esa frontera hay vida, todo lo que hay ahí es vida y todo eso lo construyen esos actores sociales. Eso es muy importante que para llevarlo al aula los chicos, las chicas tengan esa percepción de la situación, porque sería terrible que sigamos dibujando la línea, una línea así chuequita, listo, ya Colombia, Ecuador, listo, ya se acabó. Típico. Completamente. Típico calcar mapas, ¿no? No, Sí, y de hecho es que es dinámico porque el ser humano es dinámico, de hecho. Entonces, en esta triangulación que hay entre el Putumayo, bueno, lo que le terminó cediendo Ecuador a Colombia, es un territorio donde están los indígenas que está totalmente en abandono. El Estado solamente se ha preocupado por su poder, solamente por sus rivalidades geopolíticas, sin embargo las personas han quedado a su suerte. Claro, y también hay que verlo en clave de la construcción de paz, porque es importante conocer las dinámicas que pasan en los territorios, lo que ha pasado y lo que pasa en lo territorial, para poder comprender cómo transformarlo y asimismo cómo construir una paz realmente efectiva y eficaz. Y también hablamos de la cultura de la no repetición, ¿no? La memoria como herramienta para no volver a repetir la historia, y creo que esto viene desde los colegios y de lo que dice precisamente Esteban, decirle a los chicos como que aquí hay vida, no es solamente una línea que se dibuja en un mapa. Completamente. Mucho tema para hablar. Mucho Pero de qué la interesante, ¿les facultad. gustó? Sí, claro que sí, interesantísimo. ¿Y a ustedes les gustó también?
Hasta Muchísimas la próxima gracias. vez. En un próximo episodio. De Adiós. frontera entre chismes y conflictos. Pasan bloopers. Ay, se sigue grabando, digan algo chistoso. Gracias. Gracias. Si nos sacamos 5. Profe, ¿cómo me Profe, cinco? póngame cinco. Claro, y es que